continuar nuestro estudio a través del libro de los Salmos. La semana pasada estudiábamos el Salmo 109 y el Salmo 109 es un salmo mesiánico y hoy continuamos con el Salmo 110, que también se trata de un salmo real y mesiánico. Real porque habla del rey y mesiánico porque apunta a Jesucristo. Así que el Salmo 110, en la versión de la Biblia que estudiamos los días domingos, en la Biblia Reina Valera 1960, y estamos leyendo el Salmo 110. Los días jueves, cuando estudiamos el libro de los Reyes, lo hacemos en la versión Reina Valera contemporánea. Pero acá en el Salmo 110, la Biblia Reina Valera 60 lo titula Jehová da dominio al rey. El Señor da autoridad al rey. Y dice Salmo de David. Así que la autoría se le da a David. Y este salmo fue escrito aproximadamente en el año 1040 a.C. Así que vamos a estudiar una pieza de literatura que tiene más de 3000 años de antigüedad, 3060 años. Y es increíble cómo esta pieza literaria sigue estando vigente el día de hoy. Así que habiendo dicho este preámbulo y habiendo visto que el Salmo 109 nos hablaba de la muerte y resurrección del Mesías, vamos ahora al Salmo 110. El Salmo 110 es un salmo muy peculiar. La razón es que es este salmo el que más se cita de todo en el Nuevo Testamento, de todo el Antiguo Testamento. ¿Saben cuántas referencias tenemos del Salmo 110 en el Nuevo Testamento? 27 referencias. Y en especial el versículo 1, tiene más de 14 referencias. Así que es interesante lo que vamos a estudiar el día de hoy. Versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En la Nueva Traducción Viviente lo leemos así. El Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor, a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Ok, Jesús cita este texto, pero quiero irme al contexto. Mateo capítulo 22. Si ustedes tienen sus Biblias, me encantaría que me acompañara a Mateo capítulo 22. Vamos a analizar del versículo 15 hasta el final del capítulo 22. Mateo 22, 15. Jesús es asediado por fariseos, herodianos, saduceos e intérpretes de la ley, con preguntas capciosas sobre los impuestos, la resurrección, el gran mandamiento, sobre hay que votar por Keiko o por Castillo, no, eso último no. Pero vienen con preguntas capciosas. Y uno a uno los distintos grupos, entre ellos enemigos. Recuerden que en el tiempo de Jesús el judaísmo estaba dividido en 5 agrupaciones. Estaban los saduceos, que tenían el control del sumo sacerdocio y el mercado del templo. Estaban los fariseos, y los fariseos eran los que contaban con el apoyo popular. Estaban los herodianos, que decían que el Mesías era Herodes y buscaban algún favor político. Estaban los celotes, que eran los guerrilleros que estaban en contra de las autoridades romanas. Estaban los esenios, que al ver estos 4 grupos se asquearon de la corrupción en el judaísmo y vivieron en comunidades separadas. Saduceos, fariseos, herodianos, celotes y esenios, los 5 agrupaciones en tiempos de Jesús. Muy bien. Cuando vinieron con estas pruebas a Jesús,
tuvieron que quedarse callados, porque quedaron completamente admirados y maravillados por la respuesta y tuvieron que callar. Fíjense que el primer encuentro es con los fariseos y los herodianos. Se juntan los que están a favor político y a favor del pueblo y le preguntan a Jesús, ¿es lícito pagar impuestos al César? Estaban siendo subyugados por los romanos que tenían el poder imperial y habían sometido a Israel y tenían que pagar tributos. Y le preguntan a Jesús, ¿es justo? Si Jesús decía, no es justo, lo acusarían con las autoridades romanas. Y si Jesús decía, es justo, todo el mundo, todo el pueblo que tenían el peso de este impuesto injusto, se iban a venir contra Jesús. Si ustedes recuerdan las respuestas, ¿quién está en la moneda? Denme una. ¿Quién aparece? El César. Pues denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Maravillados, herodianos y fariseos tienen que retirarse porque no pudieron con la respuesta que dio Jesús y los saduceos entran. Y la segunda pregunta, maestro, tenemos una pregunta. Una mujer se casó con el mayor de 7 hermanos hombre. Este falleció y sucesivamente ella fue dada como mujer a cada uno de los 7 hermanos y al final el último hermano murió. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 ella será mujer si tuvo a los 7 por maridos? Obviamente los fariseos los saduceos no creían en la resurrección, por eso se burlaron con esta pregunta. Y Jesús responde, en la resurrección no será así, porque seremos como los ángeles de Dios, no habrá sexo. Y ninguno de ellos la tendrá por mujer. Los saduceos, completamente asombrados por la respuesta, tienen que retirarse. Hasta aquí los que venían para hacerle preguntas capciosas. Pero aprovecha un fariseo para acercarse cuando se retiran los saduceos y le preguntan, queremos que nos digas cuál es el primer y gran mandamiento de toda la ley. Y ustedes conocen, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley y los profetas. Aunque en Mateo no dice nada, en los evangelios paralelos dicen, es cierto, maestro, has respondido con la verdad. Bueno, ahora que ya no hay más preguntas, ahora que todos han quedado admirados con lo que Jesús había respondido, es Jesús quien toma la batuta. Y es Jesús el que ahora empieza a preguntar. Así que llegamos al versículo 42 de Mateo 22. En los versículos del 42 al 46, Jesús aprovecha, ahora me toca a mí preguntar. ¿Qué piensan del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le respondieron, de David. De David viene el Cristo. Y él les dijo, recuerden que era una sociedad patriarcal. El abuelo, el nono era lo máximo. Luego seguía el padre. Es decir, era una sociedad patriarcal. Entonces Jesús aprovecha y le dice, entonces el Cristo es hijo de David. ¿Y por qué David en el Espíritu, al escribir el Salmo 110, le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie podría responder palabra, ni osó desde aquel día preguntarle más. Así que Jesús conocía este salmo. Por supuesto que él cita la versión Septuaginta,
que fue traducida en Alejandría, en el delta del río Nilo, en Egipto, por 72 sabios hebreos. Cuando ya no se hablaba el hebreo, lo tradujeron al griego, que era el idioma comercial. A los que reciben mis apuntes, allí he puesto una lámina que me encantó. Dios Padre, Jesucristo, así dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ok. Después de consumar su sacrificio, Jesús, habiendo vencido a la muerte, leemos en Hebreos 10, del 12 al 13, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Sí? El autor de Hebreos cita este texto. Ahora, nosotros sabemos que Jesús vino la primera vez como cordero inmolado, vino a morir en la cruz, a entregarse en sacrificio. Su vida sin pecado pudo ofrecerla para llevar a cargo el pecado de toda la humanidad. Su santidad se nos imputó y Él cargó con nuestro pecado y Él murió en la cruz. Y después de haber vencido en la cruz, se sentó a la diestra de Dios el Padre. Y sabemos que, porque la Biblia nos enseña que Jesús regresará por segunda vez. Y cuando regrese, ya no lo hará como cordero, lo hará como león de Judá, a tomar el reino. Leemos en 1 Corintios 15:25, y por si acaso, el capítulo 15 de la primera carta de Pablo a los Corintios es un capítulo dedicado a la resurrección. Y en el versículo 25 dice: porque preciso es que Él, Jesús, reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es decir, Jesús reinará en el milenio. Versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. En la traducción lenguaje actual, que es una paráfrasis, lo leemos así: que Dios te permita derrotar a tus enemigos y extienda desde Jerusalén el poder de tu reinado. Cuando el texto hebreo, la vara de tu poder, ha sido traducido también como tu poderoso cetro, los reyes llevan un báculo, un cetro, que es lo que habla de su reinado, de su realeza. Dominar a sus enemigos indica que la soberanía de Cristo no debe esperar hasta que todos se hayan sometido a su autoridad. Cristo es, aún hoy, 2 de mayo del 2021, Cristo es hoy, en la actualidad, Señor de todos, aun cuando existen muchos que se rebelan contra su señorío, pero Jesús es Señor. Pablo en los Filipenses lo dice bien claro en el capítulo 2, que lo vamos a leer en un rato, ahora no lo voy a mencionar. Pero llegará el día en que Jesús establezca su reino en la tierra. ¿Y cuándo será esto? Nosotros creemos que será al final de la gran tribulación, cuando Jesús regrese en la batalla de Armagedón para tomar el control político del mundo y gobernar sobre la tierra por 1000 años. En el Salmo 22, versículos 28 y 29, leemos: porque del Señor es el reino. Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos
los que descienden al polvo. Todos confesarán. Toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Mientras que los creyentes confesaremos, aleluya, tú eres el Señor. Los no creyentes confesarán, eres Señor, eres el Señor. En el Salmo 45:6 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y cuando Él gobierne, lo hará con la justicia perfecta. Fíjense, no hay ningún gobierno perfecto. No existe ningún sistema económico perfecto. El pecado del hombre, el robo, el dolo, el engaño, la ansiedad por la fama y el poder, la corrupción, entran a tallar. Por eso ningún sistema político ni económico es perfecto. Solo tendremos un reino perfecto, con justicia perfecta, cuando Jesús regrese por segunda vez y establezca su reino milenial. En Daniel capítulo 7, versículos 13-14, leemos algo espectacular que quiero leerlo con ustedes. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que jamás será destruido. Versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. En la Nueva Versión Internacional leemos así: tus tropas están dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad, y al despertar la aurora recibirás el rocío de tu juventud. El reino de Jesucristo está destinado a ser un reino de gloria, así como también un reino de gracia. Ahora sí, quiero leer con ustedes Filipenses 2, del 5 al 11. Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí en el Perú estamos viviendo una crisis política, económica, social y sanitaria. Nunca habíamos visto una situación tan compleja como la estamos viviendo ahora. Yo conozco pastores de Calvary Chapel que de alguna manera minimizan los estragos de esta enfermedad y dicen que es exactamente igual que la influenza y que todo lo que se dice no es cierto, que todo es una conspiración. Y yo he tenido que responderles diciendo que son ellos más bien los que creen todas las teorías de conspiración. Y les dije a este pastor en especial: sal de tu burbuja, cruza la frontera al sur del Río Grande. El Río Grande separa a Texas de México. Y mira la realidad. En nuestros países
se están muriendo porque no alcanzan oxígeno. En nuestro país la gente se está muriendo porque no hay una cama UCI disponible cuando lo necesitan, ni siquiera hay una cama hospitalaria. Y esto va escalando, esto se sigue extendiendo y la situación es crítica. Y mientras tú niegas la vacuna en nuestro país, no tenemos opción. Si eres una persona de riesgo, solo te queda o morir o vacunarte. No tienes otra opción. Lo tremendo es que las nuevas cepas están atacando a jóvenes, muchachos de 30, 40 años que se creían que la enfermedad no los iba a golpear. Y muchos de ellos van a tener que enfrentar rehabilitación porque sus pulmones han quedado seriamente dañados y ya no volverán a ser los mismos. No es un juego, la cosa es seria. Tenemos que cuidarnos. Sabemos que nuestra vida en la tierra es corta. Sabemos que el Señor Jesús regresa y la pregunta es, ¿estás preparado cuando Él regrese? Una frase del versículo 3 que leíamos era, el pueblo se ofrecerá voluntariamente. Y la consagración es una acción de la voluntad que se entrega de manera espontánea, libre albedrío del hombre. Libre albedrío. Dios hace la invitación, el hombre responde. Dios no obliga al hombre a responder. Esa decisión es única del individuo y por esa decisión dará cuentas, claro, y no es de otra manera. Increíblemente, pregunten ustedes a cualquier judío, a cualquier persona que cree en el Antiguo Testamento y que lo sigue, y les dirán, sin la menor sombra de duda, que el hombre tiene libre ejercicio de su voluntad y será responsable de sus actos, él, por lo que decida hacer. Y esto es lo que quiero decir. Y luego dice, como el rocío que riega la tierra con frescura. Y yo no sé cuántos de ustedes han podido gozar, los que viven en el campo, ver el rocío de la mañana. Probablemente no hay lluvias, pero ese rocío de la mañana son las gotitas de agua que le traen vida al campo, que le traen vida a las plantas. Y así, al igual que las plantas reciben el rocío, la frescura del rocío de la mañana, así el pueblo está dispuesto de ir en pos del Señor en la hermosura de la santidad. Y la Biblia habla de santidad en una sociedad completamente secularizada y sexualizada, donde el programa de la currícula nacional le enseñan a los niños desde pequeños sexo, un sexo completamente aberrante de acuerdo a lo que enseñan las Escrituras. Y a eso nos oponemos y con eso no estamos de acuerdo. Santidad. La Biblia habla de santidad y santidad es lo más hermoso que puede ocurrir. Yo soy santo porque se me imputó la santidad de Jesús. Aún estoy en este cuerpo, mi cuerpo gime y lucho. Pablo en Romanos 7 describe la lucha entre la carne y el espíritu, entre la carnalidad y la santidad. Y Pablo dice, lo malo que no quiero hacer, eso hago, y lo bueno que debo hacer no hago, miserable de mí. Y luego llegamos al capítulo 8 de Romanos, un capítulo espectacular, un capítulo que te invito a que lo leas y a que lo estudies, el capítulo 8 de Romanos, ningún capítulo como este. Y nosotros, aunque se nos ha imputado la santidad de Jesús, caemos, dudamos, tropezamos y pecamos. Y en Juan 1:9 nos dice que si pecamos, podemos venir a Jesús y confesar nuestros pecados y Él nos limpiará de toda maldad. Así que el creyente, cuando cae, cuando falla, tiene una herramienta preciosa: ir ante el Señor a confesarle directamente a Él.
Con el mismo arrepentimiento, como en el Salmo 51, David describe el horror de su pecado delante de un Dios santo. En Primera de Crónicas 16:29 leemos: da al Señor la honra debida a su nombre. Trae ofrenda, ven delante de Él, póstrate delante de Dios en la hermosura de la santidad. En Salmo 96:9 leemos: adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Tema delante de Él toda la tierra. Y en Miqueas 5:7, uno de los profetas menores, podemos leer: el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío del Señor, como la lluvia sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombre. Nuestra esperanza está en Dios y en su palabra. Y que el Dios de paz, como lo dice Hebreos 13:21, que el Dios de paz los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y haga en ustedes lo que a Él le agrada por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, Señor. Y llegamos al versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En la palabra, el mensaje de Dios, lo leemos el versículo 4 de esta manera: el Señor lo ha jurado y no va a arrepentirse. Tú serás sacerdote para siempre, como lo fue Melquisedec. Fíjense, en el Antiguo Testamento estaba claro la diferencia entre la línea real y la línea sacerdotal. Sabemos que el sacerdocio venía por los levitas y el sumo sacerdocio únicamente por los levitas que eran descendientes de Aarón. De ahí venía el sumo sacerdocio. Es decir, no podía haber sacerdotes de ninguna otra tribu. Todas las tribus recibieron herencia cuando se repartieron la tierra, menos la tribu de Leví. Y los levitas se esparcieron entre todas las tribus porque ellos eran los sacerdotes, los que oficiaban el servicio litúrgico, los cantores, los que alababan a Dios, los que preparaban el servicio, estaban esparcidos por todo Israel. Pero de Leví venía el sacerdocio. Y nosotros sabemos que el primer rey que tuvo Israel fue Saúl. Y Saúl venía de la tribu de Benjamín. Pero a Saúl se le quita el reino y es entregado a David. Y David permanece fiel a Dios. La Biblia dice que ningún hombre tuvo un corazón dispuesto, entero, íntegro, como lo tuvo David. Pero cuando vemos la vida de David, era semejante a ti y a mí. Pecaba, cometía cosas malas, se arrepentía. Es decir, David no era un superhombre. Ninguno de los santos de la Biblia, Pedro, Pablo, Isaías, Elías, eran personas súper perfectas, inalcanzables para nosotros. No, eran personas comunes y corrientes, con pasiones, con luchas, con temores. Lo que hacía la diferencia en ellos era su corazón para con las promesas de la palabra de Dios. Y por eso David tenía un corazón enamorado, a pesar que era pecador, tremendo pecador. Y a pesar de todas las barbaridades que hizo, la Biblia dice que pocos tuvieron un corazón para con él. Ya a David se le prometió el reino y como David quiso construirle un templo a Dios, una casa, Dios le dice: no, yo te voy a construir una casa a ti. Siempre se sentará en el trono de Israel un descendiente de David. ¿Y de qué tribu era David? Judá. Así que el sacerdocio venía por Leví y la realeza, los reyes venían por Judá. Pero Jesús venía de Judá. ¿Cómo podía ser rey? Perdón, era rey. ¿Cómo podía ser sacerdote? Bueno, el rey de Israel
no tenía facultades sacerdotales. Saúl fue sancionado por llevar a cabo sacrificios que solo le era permitido a los sacerdotes, y por esa razón le fue quitado el reino y entregado a David. El autor de Hebreos usa este versículo 6 veces para demostrar que Jesús, siendo descendiente de David, Judá, tenía acceso al sacerdocio, que solo podían ejercerlo los de la tribu de Leví. Por eso el autor de Hebreos describe que el sacerdocio de Jesús es diferente y superior al sacerdocio de Aarón o al sacerdocio levita, porque el sacerdocio de Jesús era un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Por cuanto no dependía de una sucesión humana carnal, fue anterior y es superior. En Génesis 14, antes que existiera Israel, antes que existiera Judá, antes que existieran las tribus, en Génesis 14 se ve a Melquisedec, antes que el sacerdocio levita. Y el autor de Hebreos explica cómo Jesús, que era de la tribu de Judá y no levita, puede ser sacerdote sin incurrir en transgresión, porque se trata de un sacerdocio certificado por la promesa de Dios. Es eterno, no está sujeto a la línea sucesoria de los sumos sacerdotes y es el fundamento de nuestra salvación plena y eterna. ¿Saben lo que significa el nombre Melquisedec? Rey de justicia. Según Génesis 14, reinaba en Salem, Shalom, por lo cual también es rey de Shalom, rey de paz, rey de justicia, rey de paz. Y 700 años antes que se instituyera el sacerdocio levítico, se hace referencia a Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo. Y la aparición de Melquisedec en Génesis 14, que bendice a Abraham, es una cristofanía, una aparición del Mesías en el Antiguo Testamento, una cristofanía. Melquisedec no era otro que el mismo Jesucristo. Y los últimos 3 versículos de este salmo regresan al tono militar, como en el versículo 2, como un himno, y es dirigido directamente a Dios. Versículos 5 y 6. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las casas en muchas tierras. Y leemos esto. ¿Qué es esto? Vamos a leer el versículo 5 en la Nueva Traducción Viviente. El Señor está a tu derecha para protegerte. Derribará a muchos reyes cuando estalle su enojo contra ti. Y el versículo 6 en la Reina Valera contemporánea. Dictará sentencia entre las naciones y causará gran mortandad al doblegar a los poderosos de otras naciones. Ahora, el Señor está en el trono del juicio, frente a los transgresores, sus enemigos, y su juicio es justo, y cada uno recibirá lo que sus obras demandan. Recuerden que la Biblia es clara, desde el Antiguo Testamento, que Dios no tendrá por inocente al culpable, ni tendrá por culpable al inocente. Juzgará a cada uno de acuerdo a sus obras. Eso es clarísimo. En el Salmo 16:8 leemos: todo el tiempo pienso en ti, Señor, contigo a mi derecha jamás caeré. Precioso. Todo el tiempo pienso en ti, Señor, contigo a mi derecha jamás caeré. ¿Y qué me dicen lo que dice el profeta Joel en el capítulo 3, en los versículos del 14 al 16? Son muchos los pueblos en el valle de la decisión. Es interesante cómo el profeta Joel llama a nuestra vida en la tierra
como el valle de la decisión, porque es durante esta vida física de 30, 40, 50, 70, 80, 90 años que Dios te da, donde decidirás tu eternidad. Por eso se le llama el valle de la decisión, porque ya se acerca el día del Señor en el valle de la decisión. Y cuando se habla del día del Señor, también le llaman el día de la ira o el día del juicio. El sol y la luna se oscurecerán, las estrellas opacarán su resplandor, y desde Sión el Señor lanzará un rugido, y desde Jerusalén dejará oír su voz. Los cielos y la tierra se estremecerán, pero el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de sus hijos y la fortaleza de los hijos de Israel. El león de Judá está con aquellos que temen su nombre. Y versículo 7, y llegamos al final de este corto salmo, pero precioso, donde nos habla de la majestuosidad del señorío de Jesús. El versículo 7 dice: del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. ¿Alguna vez estuviste caminando, no sé, en el campo, en el valle, en la selva? Cuando tenía 7, 8 años, mi padre fue nombrado jefe militar de la carretera de construcción de penetración a la selva, la marginal de la selva, la que partía desde Olmos y se iba hasta donde llegaría, Puerto Imasa en ese entonces. Y nosotros íbamos al campamento militar con mi papá durante el verano. 3 meses lo pasábamos allí. Y estábamos ahí en el Milagro, más o menos cerca a Bagua Chica, que en realidad es más grande que Bagua Grande, pero no importa. Y no había nada, era campo, era ceja de selva. Había montañas, había árboles, había ríos. Y recuerdo con mi hermano haber caminado, paseado por esa jungla, por ese campo agreste, humedad, se escuchaban los ruidos, los animales, y haber bajado y cruzarse riachuelos en nuestro caminar. Y recuerdo haber tenido sed, recuerdo haberme agachado, haber puesto mis manos, haciendo la forma de un cuenco, de un vaso, y haber metido mis manos al riachuelo, al arroyo, agua cristalina, prístina. Y recuerdo haber llevado esta agua a mi boca y haber bebido un agua fresca, fría. A pesar que hacía calor, el agua estaba fría en ese arroyo. Lo recuerdo como era ayer. Por eso entiendo este versículo: del arroyo beberé en el camino. Yo bebí agua del arroyo cuando era niño y sació mi sed, por lo cual levantará la cabeza. La Nueva Biblia Viva lo pone así: beberás de un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. Y una traducción libre lo pone así: bebe de todas las corrientes de agua que atraviesa y luego avanza triunfante en irresistible carga. Y el creyente enfrenta muchas pruebas en la vida, pero tal como lo señala este verso, cuando se haya cansado, cuando le faltan las fuerzas y ya no puede más, entonces levanta su cabeza al cielo y recibe un nuevo vigor para continuar la lucha. Dios restablece nuestra dignidad, levantará nuestra cabeza. Hay un salmo que me encanta, el Salmo 3:3, Salmo 3, versículo 3, y dice así: mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria
y el que levanta mi cabeza. Y yo me preguntaba, ¿por qué este versículo dice que Dios es el que levanta mi cabeza? Porque no importa lo bajo que hayas caído, lo avergonzado que te sientas delante del Señor y de las personas, si tan solo te acercas humildemente, te tomará por la barbilla y levantará tu rostro. Habíamos bajado el rostro por la vergüenza, habíamos bajado el rostro por la humillación y no éramos capaces de levantar el rostro. Pero allí, quebrados, agachados, con el rostro bajo, se acerca el Señor. Te toma por la espalda y con la otra mano te agarra por la barbilla. Te agarra por la barbilla y levanta tu rostro. Y cuando levanta tu rostro, tú abres los ojos. Y cuando abres los ojos, te encuentras con su mirada. Humillado, avergonzado, necesitado, dolido, con pena, Dios te toma por la barbilla y levanta tu rostro. Y tus ojos se encuentran con sus ojos de amor. ¿No es maravilloso cómo Dios nos acepta? Él no te juzgará. Él no te juzga. Todo el mundo puede hacerlo, pero tu Salvador, el Rey del universo, el que se sentará en el trono de juzgar, te ama y levanta tu rostro. Y es nuestra gloria. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con Dios no tengo de qué avergonzarme. Y llegamos al final de este salmo precioso que describe a Cristo como el Salvador que todos necesitamos. Solo Él tuvo el amor y la humildad para ofrecerse como el sacrificio perfecto por nuestro pecado. Y Él tiene poder para derrotar a nuestros enemigos y darnos la capacidad para superar nuestras debilidades y nuestras adversidades. ¿A qué le temes? ¿Contra qué estás luchando? Pues el poderoso de Israel está de tu lado. Y si Dios está contigo, ¿quién? ¿Quién contra ti? Mira la maravillosa de la bendición que nos ofrece el Señor. Así que unámonos gustosamente a su ejército y seamos su tropa presta y bien dispuesta para la batalla contra el pecado y la maldad, haciendo lo que es correcto. Sí, son tiempos difíciles, pero mi Dios me sostendrá en medio de la enfermedad, en medio del dolor. Cuando mis rodillas ya no me puedan sustentar, Él me abrazará y estaré de pie, no por mí, sino por Él, porque Él es el que me llena de fortaleza. Mi Dios está conmigo, no tengo nada de qué temer, ni ninguna situación, por más destructiva o por más oscura que sea, Dios andará conmigo. Y no te afanes, no te devanes los sesos, no sufras con la situación política en el Perú, con la situación económica, con la situación sanitaria. Toma tus medidas, cuídate y aférrate al Señor. Y para aquellos que están escuchando esta enseñanza por primera vez, quiero hacerte una invitación a que hagas una oración muy sencilla conmigo. En el valle de la decisión, esta es la oración que define tu situación. Me salió en verso y sin esfuerzo. En el valle de la decisión, esta es la oración que define tu situación. Algún día estarás parado frente al trono de justicia de un Dios justo. Y Él podrá ser tu juez o tu abogado. Podrás tenerlo en contra
o a favor. Y eso lo decides hoy. Así que te invito a que repitas esta oración después de mí. Con un corazón arrepentido y reconociendo que no hay nada de nosotros que podamos hacer para obtener aquella salvación, que es un regalo de Dios, que alguien pagó por nuestros pecados, que para nosotros es gratuita, pero para Dios fue un precio altísimo, la muerte de su Hijo Jesús. Repite después de mí: Padre Celestial, tú me conoces, mis luchas, mis temores, mis preocupaciones, conoces mis carencias y mi necesidad. Y Señor, no puedo lidiar más con esta vida. Tú eres un Dios santo, perfecto, y yo soy pecador. Lo siento, Señor. Te fallé. Perdóname. Sé que tu Hijo Jesús tomó mi lugar en la cruz y llevó todo el castigo y la culpa de mi pecado, que lo llevó a la muerte. Pero la muerte no lo pudo retener. Y hoy, resucitado, está a la diestra de ti, Padre. Hoy día, 2 de mayo del año 2021, Jesús, te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Creo en ti. Creo que tu muerte me salvó. Lo confieso con mi voz y lo creo en mi corazón. Padre Celestial, lléname de tu Santo Espíritu y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de aquel que murió en nuestro lugar, Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.